Bienvenidos a Ondas Terapéuticas, un espacio donde la comunicación se transforma en puente y la palabra en comunidad. Hoy, nuestro rincón se expande y se llena de energía joven. Me acompaña Alejandro, un estudiante de primero de bachillerato que ya camina con paso firme en el mundo del audio con su propio podcast, El Rincón del Primero A. Alejandro es un joven alegre, honorable y sobre todo profundamente fiel a sus compromisos. Hoy une su talento audiovisual a nuestra experiencia para demostrar que entre micro y micro no existen las brechas, solo las historias que nos unen. El objetivo principal de esta entrevista ha sido validar científicamente y de forma empírica los tres pilares de mi investigación: la participación y el rol social, la salud neurobiológica a través de la neuroplasticidad y la seguridad e identidad local para las personas mayores. Pero sobre todo queremos profundizar en el motor de este proyecto, la colaboración intergeneracional. Queremos saber si este puente realmente cambia la vida de quienes los cruzan. Alejandro, bienvenido, buenos días. Buenos días. Hoy los papeles se invierten. Vamos a analizar juntos qué ha pasado por tu cabeza tras conversar con Paco, Silvia y Pilar y tras escuchar las reflexiones de Belén Jándula. Sí, porque la verdad las entrevistas que hice fueron una experiencia muy interesante que la verdad que a través de aquí me parece una muy buena manera de poder transmitirlo a más gente, además de las que la vieron. Tu primera parada fue con Paco Carbonell. Él tiene 77 años y mucha fuerza reivindicativa. Paco dijo algo muy potente, que los jóvenes debéis daros cuenta de que dentro de 50 o 60 años seréis vosotros los que estaréis ahí. ¿Te hizo reflexionar sobre tu propio futuro al ver a un hombre de casi 80 años con tanta energía ante el micro? La verdad que sí, que Paco me enseñó muchísimo sobre que el edadismo, como hablábamos, es una barrera que es real, que existe ahí. Y a veces nosotros, que en general los jóvenes, pasamos de largo a través de los adultos mayores, como decimos, que son como los que hablamos de los dueños de la experiencia. Pero hay mucha gente que no nos damos cuenta de eso, pero en general los jóvenes que somos los que no nos enteramos de que en verdad todo lo que hacemos ha pasado anteriormente por lo que ya han hecho los adultos mayores y no nos enteramos de que ellos son los que estuvieron antes en donde estamos nosotros y nosotros vamos a estar en un futuro donde están ellos ahora. Y pues eso fue más o menos lo que nos hizo, me llamó sobre todo de Paco a la hora de explicarnos que él, a través de su programa de Onda Color, abría las puertas a mucha gente del pueblo de Palma Palmilla, abriendo a que esa gente se pudiese expresar sin necesidad de que nadie le tomase como olvido, sino que para que no se sintiesen olvidados, pasasen a ser una persona más conocida entre por lo menos la población de Palma Palmilla. También me dolió muchísimo que sobre todo los habitantes de ese pueblo, ya lo que comento, que había mucha gente que se sentía invisible y es una sensación que no me la quiero imaginar porque estoy seguro que sería una sensación de muy pesada para la persona que la siente. También me hizo pensar que si hoy no construimos estos espacios de radio y escucha para hacernos llamar a esa gente que verdaderamente se siente invisible, cuando yo tenga su edad, ¿quién me dice a mí que también me escuchará la gente? Que no me volveré a sentir también esa persona invisible que hay gente que verdaderamente se siente actualmente. Entendí que la radio comunitaria es un acto de solidaridad entre las generaciones y que nos ayuda muchísimo a comunicarnos no solo entre la misma edad, sino en diferentes etapas de la vida. Pues sí, la verdad que fue una entrevista muy larga y muy interesante y en la que nos nutrimos todos. A mí me gustó muchísimo, Alejandro. Me gustó tanto tu forma de plantearla como su experiencia de contarla y me alegro que te haya servido. Sí, porque Luego, hablamos de esa parte en la que nos ponía los ejemplos de, por ejemplo, al final de la entrevista nos hablaba de un ejemplo de un autobús en el que si una persona mayor se sube a un autobús, hay dos clases de jóvenes, el que ignora y se queda sentado en su sitio o el que verdaderamente se entera de que existe esa persona, le hace el favor de abrirle el sitio para que se siente él y poder permitirle a esa persona darle como que se sienta vista, que se sienta reconocida, que no se sienta invisible a través del resto de personas, como decíamos. esa falta la de solidaridad que antiguamente sí se veía más, había más respeto y hoy en día un poco se olvida ese respeto que hay de tener, que al fin y al cabo es igualar generaciones.
quizás no sea el respeto, sino sea más como la cosa de ser cada vez más independiente y cada vez pensar cada uno en lo propio. Porque hay de todo. Porque sabemos que al fin y al cabo hay muchísima gente que sí que es verdad que a esas personas que se sienten invisibles le hacen todo lo posible para poder que se sientan conocidas. Sí, Pero que luego hablamos de esa clase de empatía, que hay gente que, como ya decíamos, que yo creo que muchas veces ya la gente se empieza a volver más independiente y piensa más a lo propio suyo, pero no por falta de más respeto, egoísta. Mm. sino por... pero no aposta, ¿sabes? Es como más que lo De hacen forma natural, que no sabemos indirectamente si... porque exactamente lo hacen más de hacerlo sin querer por esa sensación de independencia que vamos pillando con la parte de los años. Pues sí, de verdad que sí. En la otra entrevista que tuvimos, la de Silvia, mencionó algo muy curioso en la que los jóvenes estáis siempre mirando hacia abajo, hacia el móvil, y que la radio obliga a mirar a los ojos y escuchar, el hacer radio. Tú como chico de 16 años, ¿has sentido este choque de las culturas? Pues sí, la verdad que se notaba muchísimo la hora de que te hablan de una persona mayor, que nos estaba hablando Silvia, que en este caso era su madre, no hablaba de su madre Carmen, que residía en la residencia de allí de Madrid y padecía de la ataxia, que cuando ya encima, a pesar de ser una persona mayor que se puede sentir invisible, ya encima lo que le hace es que encima tenga esa enfermedad y mucha gente pensará que encima ya con todo eso, ya esa persona no es que encima la olvide, sino que ya es que ya muy poca gente se acordará de esa persona. Pero sin embargo, allí Carmen hacía actividades relacionadas con la radio, hacía programas de radio y ella misma era la que se hacía llamar para hacerse conocida en esa, por lo menos en ese ámbito de la residencia, ya se hacía conocer, se hacía ver y se hacía, pues eso mismo, se hacía hacerse notar respecto al resto de personas que le veían desde dentro de la residencia como de fuera. Ahí mismo se puede ver. Se hacía grande, se hacía grande. Si en Claro. vez de considerarse una persona chiquitita mentalmente o psicológicamente, se hacía una mujer grande, sí es verdad. Además recuerdo de cuando nos comentaba que le gustaba mucho a Carmen ver cómo la gente que convivía con ella en la residencia, pues la tenía en cuenta, le hacía, ¿qué? ¿Vais a hacer ya otra vez el programa? ¿Cómo va? Y le tomaba en consideración todos sus temas y se sentía como alguien importante en el sitio donde vivía. Claro, porque es eso que no solamente se hace llamar entre sus compañeros, que eso ya es una parte de la motivación que te anima a seguir y haciéndose esa clase de programa, porque si no tuviese esa motivación por parte de sus compañeros, no sería lo mismo porque es como que ya te sientes otra vez invisible en ese aspecto, ya solamente eres tú y el micro. Pero en el momento que a pesar de ser tú el micro, eres tú el micro y tu audiencia, ya pasa a ser esa motivación que te ayuda y te sigue ayudando a permanecer haciendo los programas. En cuanto al choque cultural, vemos que especialmente es que en una persona mayor nos impacta a día de hoy en la vida, ves como una persona mayor pues se pone enfrente de un micro y con esa clase de tecnología se pone a hablar sobre un programa cualquiera de radio, que es una cosa que a lo mejor no nos llama hoy mucho la atención porque no sabemos cómo... No es lo normal que solemos ver, porque cuando tú vas escuchando la radio, el locutor que hay detrás es relativamente joven y sabe controlar del tema, pero cuando tú ves a una persona mayor controlando esa clase de mecanismo, una mesa de mezcla o algo así para hacer programas de radio, es una cosa que sí es verdad que te llama muchísimo y te da ese choque de cultura que es de lo que estábamos hablando antes. Claro, para eso ha sido necesario que una persona joven como tú o un poquito mayor, pero que manteniéndose en la edad de la juventud, sea el que le enseñe esa digitalización a ese adulto mayor para conseguir lo que queremos. Sí es cierto que sí, en nuestra radio hay gente mayor que sigue trabajando, gente que ha sido periodista anteriormente, pero lo más importante que a veces destacar son personas que no se dedican profesionalmente a este mundo y que le ha ayudado terapéuticamente, como ha sido el caso de Carmen, a mejorar tanto logopédicamente como en la parte de sensibilidad emocional, en ese autoestima, en esa soledad en la que hablábamos. La verdad que sí, es un punto bastante interesante. Además, hoy en día, Alejandro, en las redes sociales todo es muy rápido.
todo como lo que es TikTok, todas las imágenes que nos dejan, todos estos vídeos van pasando una detrás de otra sin darnos tiempo a pensar. Sí, Pero piensas que en este caso, cuando se hace radio, como has dicho tú anteriormente, es como el momento que empieza a mirar a la cara y se produce como una escucha, ¿verdad? Esta sensación, ¿cómo la ves? sí, pero es sobre todo lo que decías, que ahora mismo, a día de hoy, la información, la mayor parte de la información que recibimos es a través de, como dice, a través de un TikTok, a través de un reel de Instagram, a través de un vídeo, que a día de hoy lo que más predomina sobre las redes son los vídeos cortos. Uno de los vídeos más famosos dura no más de 30 segundos actualmente. Y es un vídeo que, porque tú no te metes y ves solamente un vídeo, tú a lo mejor te metes y ves 70 vídeos. Y esos 70 vídeos te dan muchísima información, muy rápida y muy diferente. Y es una manera de estimularte la manera de ver tan rápido tanta información que no tenemos esa parte de la escucha activa, que es lo que nos hace pararnos a pensar, pararnos a ver lo que estamos oyendo, pararnos a analizar todo lo que nos están diciendo. Y eso en un vídeo de 30 segundos, como dicen, en un TikTok, no es la manera más correcta de enterarte verdaderamente de lo que estás viendo. Y eso aparte es de lo que luego desemboca en toda esa parte que te dicen que es muchas partes que son falsas lo que oyes y muchas cosas en las que no nos damos cuenta por eso mismo, porque es una velocidad muy rápida a la que recibimos información como para poder, Para poder analizarla, ¿no? para poder analizarla como esa escucha activa de la que te acabo de comentar, que es la que no tenemos actualmente día a día. Ya verás. Luego tuvimos lo que es la entrevista científica de la doctora Pilar Carrera. Hmm. Ella nos validó el pilar de la salud. Ella dijo que el aprendizaje intergeneracional tiene unos beneficios biológicos como reducir los niveles de estrés. ¿Sentiste en algún momento que el hecho de ser tú quien hacía lo que esta entrevista y analizaba esta historia, hacía una relación fuera horizontal y demás igual a igual? Pues sí, la verdad que sí, pero sobre todo en el ámbito de que un ámbito en el que uno domina, es donde tú mejor te sabes mover. Y a esa hora, a la hora de poder enseñárselo a una persona mayor que verdaderamente no sabe cómo llevarlo porque anteriormente no se han conocido esta clase de tecnología, es lo que tenemos como por beneficio nuestra generación, que nacimos ya con cosas que a lo mejor antes no tuvieron los que vinieron detrás. Entonces, lo que hablamos de eso es que a la hora de tú enseñárselo a alguien, pasa a ser un profesor, pero no un profesor que es un profesor hablándole a un alumno, sino hablándole a un profesor hacia otro profesor. Porque esa persona a la que le está hablando ya ha recibido y ha conocido un montón de cosas más de las que tú le estás enseñando. A lo mejor eso que tú le estás enseñando es nuevo, sí. Pero, ¿qué te puede enseñar esa persona mayor a ti que tú no conozcas ahora mismo? Es una sensación de decir, estoy hablando con alguien que sabe, a lo mejor no de mi tema, pero a lo mejor de lo que lo poco que le estoy enseñando, esa persona me puede enseñar a lo mejor otras 50 cosas más que yo no sabía y que a lo mejor la mitad de mi generación no conoce. Claro, esa experiencia que da lo que es la vida, la madurez, Claro, hacia lo que es la experiencia tecnológica que a partir los jóvenes, porque como bien has dicho, tú has nacido ya con la tecnología en tus manos. claro. Pues la verdad que fue muy, muy interesante. Ves como esos niveles de estrés que se plantean, tanto del estrés como el del eustrés que hablábamos, que es el estrés positivo, se podían desarrollar tanto en las personas mayores al hacer la entrevista y a ellos les daban esa sensación de bienestar y no llegaba siempre que y cuando que no le perjudicara ese pico, esa campana de Gauss que hacía que luego se convirtiera en un estrés malo, mientras se mantuviera siempre en ese estrés de cosquilleo, de ganas de seguir haciendo y demás, pues, pues le daría esa sensación de bienestar. Claro, es a lo que volvemos antes de la clase de motivación que te da a seguir haciendo las cosas, porque van muchos factores en juego, como hablábamos antes, de lo que te anima desde fuera a hacerlo, hasta lo que te anima desde dentro, que es esa clase de estrés que hablábamos, que es el gusanillo que te da para hacer las cosas, aunque tenga nervios y no sepas cómo empezarlo, no sepas cómo hay que te cuesta al principio. Si no tuviese esa pequeña gana, ese pequeño nervio de querer hacerlo, quizá no te saldría, no, es como el detonante que hace que tú hagas todo lo que quieras hacer relacionado con ese nervio y esa animación que te da desde fuera. Claro, esa atención que te hace despertar, ese punto que te hace espabilar, pero sin llegar a sentirte mal. Como una manera de ponerse alerta,
pero de manera Sí, más sana, por así decirlo. Es exactamente. una Un manera de punto vista controlarlo abierta. todo, porque eso es así, es cuando tú te pones alerta en algo, tu cerebro reacciona más rápido hacia las acciones. Pues es lo mismo, pero de manera más leve y que te ayuda mucho a la hora de realizar ciertas actividades como viene siendo los programas de radio y ponerte un micro y aunque no te esté mirando mucha gente a la vez, te están escuchando muchas personas fuera. Y es ese pequeño gusanillo que te anima a ignorar lo que te está pasando fuera para centrarte tú en el micro y luego recibir el apoyo de fuera y hacerlo con completa seguridad y siempre y cuando no pase, como tú dices, a bajar abajo y que sea un estrés ya negativo que te agobia a la hora de querer hacerlo y eso, sin embargo, desemboca en no querer hacer más de lo que estás haciendo porque te desanima. Al contrario, tú subes el nivel de estrés y sabemos que, al contrario, te anima a querer hacer cualquier clase de actividad que te proponga. Pero en el momento que ese estrés pasa a ser un estrés que te agobia, que te desanima, que lo único que te hace es meterte más presión de la que ya puedes tener pequeña de por sí, es lo Deja que de te merecer la dice, pena, claro, claro. deja de tener ese gusto por querer hacer las cosas, porque si lo estás pasando mal intentando hacerlo, llega un punto en el que ya no te sale con la misma gracia que querría hacerlo de verdad desde un principio. Claro, a ti al principio te chocaría cuando empezaste a hacer estas entrevistas con las personas que eran mayores que tú, y eran personas ya adultos mayores y demás, sobre todo cuando hiciste la de Paco Carbonell, que el que tenía lo que es la entrevista, te daría ese punto de decir, ¿cómo sería lo que es la entrevista de una persona joven como yo a una Mm. persona ya adulta? Pero sí es cierto que la entrevista se te ve bastante a gusto con él y creo que él también contigo. Claro, eso es como todo, porque al principio es lo que cuesta. Fue de una de mis primeras entrevistas y es lo que cuesta al principio entablar ese choque, porque claro, si yo a lo mejor estuviese hablando con una persona de mi generación, no te digo que no me pusiese nervioso. A lo mejor me costaría más, quiero decir menos, a la hora de comunicarme con esa persona porque es más cercana a mí en cuanto a generaciones. Pero sin embargo estoy hablando con una persona que a lo mejor he vivido 3 veces de mi vida. Y es una manera de ver cómo estás comunicándote con alguien que verdaderamente sabe, que verdaderamente conoce y que encima está participando en programas de la actualidad. Que no digas que una persona que hizo su trabajo y que ya no tiene nada que hacer. Ahora ha vivido muchísimos años y sigue estando activo. A lo mejor jubilado, sí, pero sigue haciendo programas, sigue haciendo trabajos, sigue haciendo cosas y esa actividad que hace que se mantenga un choque de ver cómo una persona tan mayor puede hacer una actividad todavía actual. Se convierte de ser invisible a ser una persona admirada y de querer parecerse a Y ella. con una identidad segura, con una identidad que verdaderamente te da esas ganas de querer hacer las cosas, como hablábamos. Pues ya verás. Para cerrar, Alejandro, hablemos de lo que analizó Belén. Ella define nuestra metodología como una pareja pedagógica donde el aprendizaje es bidireccional, lo que estábamos hablando. Ella Sí. dice que tú aportabas lo que es la tecnología y a ellos la paciencia y la escucha. ¿Crees que has salido de este proyecto siendo una persona más paciente con una visión distinta de la vejez? Pues por supuesto que sí, porque yo a lo mejor, cuando antes de ponerme a hablar con gente más mayor que yo, quizás veíamos, y me incluyo yo, veíamos a las personas mayores como gente que es lo que hablamos antes, gente que ya no tiene nada que hacer. Ya gente que ya no van a aportar nada, gente que no va, gente que, no sé si me entiendes, gente que ya no va a querer seguir haciendo actividades y que solamente las actividades actuales nos pertenecen a nosotros los jóvenes. Pero no, después de hablar con toda esta entrevista, después de haberlo visto todo, verdaderamente te das cuenta de que no solo son los adultos mayores los que tienen que pararse ahora a escuchar, sino al contrario, nosotros tenemos que aprender ahora de los que verdaderamente hicieron cosas en el pasado y que nos hablen nosotros y que tenemos que ser nosotros los que verdaderamente escuchamos a ellos en muchos ciertos casos. Que también hablamos a la hora de enseñarles nosotros parte de lo que ellos no han llegado a conocer hasta ahora y es una manera de poder enseñárselo, pero como hablábamos, hablando de un profesor hacia otro profesor, hacia un maestro, De porque ya manera es, bidireccional, lo que es la sabiduría activa, como claro, es decía. esa manera de que una persona mayor pueda comunicarse contigo, enseñarte cosas, a la vez que tú le estás enseñando cosas también y te estás comunicando con ella, siendo a lo mejor un montón de años de diferencia y que sepas comunicarte bien con esa persona y que os entendáis entre vosotros sin necesidad de tener nada por medio que os impida hablar de lo que tengáis que hablar. Claro.
Pero que eso de que hablamos, que tenemos que también aprender a escuchar a las personas más mayores que nosotros, porque no se están volviendo invisibles, no son invisibles. Son Al personas que, contrario, o sea, son personas que ahora es cuando hay que darle más a conocer, porque son los que han hecho que todo lo que estamos haciendo nosotros lo han hecho ellos antes. No lo nuevo, pero muchas cosas que tú estás haciendo ahora, ellos lo han hecho ya hace ya un montón y van a saber bastante más de lo que tú puedes saber ahora mismo. la Y que sabiduría que ellos te dan y la experiencia te hace entender las cosas Claro. actuales Y si bastante nosotros no mejor. escuchamos eso, lo que vamos a hacer es crear como una generación desde cero. Si nos basamos nada más que en lo que nosotros estamos haciendo ahora, no vamos a saber relacionarlo con lo que hicimos anteriormente. O qué es lo que hicieron nuestros antepasados anteriormente. Tenemos que saber escuchar a la gente más mayor que nosotros para entender desde dónde vienen nuestras cosas y lo que estamos renovando de esas cosas, lo que estamos mejorando de esas cosas. Porque nuestra generación está creando muchas cosas, pero no estamos viendo qué es lo que verdaderamente se está cambiando a más y a mejor de lo que ya se creó anteriormente, de lo que ya se hizo anteriormente, qué es lo que han hecho estas personas mayores de las que hablamos y que a veces no escuchamos. Claro, y la radio es la visibilización ideal de estas personas, el poder darle esa audiencia que necesitan para que lo conozcan desde todos lados. Alejandro, después de este recorrido por la biología, la experiencia personal y el activismo social, ¿qué le diría a un político o a un director del instituto sobre por qué deberían invertir en estos puentes intergeneracionales? Pues sobre todo lo primero que le diría es que escuchar es sobre todo una forma de cuidarse, de cuidar y de saber de con quién está hablando. La tecnología es solo el medio, pero verdaderamente lo importante es el vínculo que formamos a través de esta clase de tecnología, porque hay que usarlas para eso, para poder abrir y mejorar ese vínculo que no tenemos con gente mayor que nosotros. Por ejemplo, un chaval de 16 años como yo y una mujer de 80 años compartiendo un micro es una de las mejores medicinas que puede tener esa persona mayor respecto a la soledad y el miedo. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, tío. Hasta aquí hemos llegado. Yo creo que hemos repasado toda la entrevista. Me ha encantado tus aportaciones, tu forma de ver las cosas y ojalá toda la gente joven que nos escuche pueda servir de ayuda, ¿no? A este tipo Sí, esperemos que de sí. personas. A los directores sí decirle que llamen a estas personas para dar charlas intergeneracionales al Sí, eso sí, instituto. porque sobre todo muchas de las charlas que se están dando son ya muchos temas que no digo que sean importantes, que obviamente tienen muchísima relevancia y que son muchos que hay que tenerlo en cuenta. Pero no nos podemos centrar solo en esos 3 o 4 temas que verdaderamente están hablándose en las charlas y que hay veces que también necesitan dar a conocer a esa gente joven, que son en los institutos y en los colegios donde más que gente joven se acumula y en donde más hay que hacer notar esa clase de escucha activa, saber llamar la atención, hacernos llamar hacia la gente mayor, a la gente mayor que tenemos que escucharla y verla, no podemos tomarlos como gente invisible, pues son en los centros educativos donde verdaderamente creo que es donde se deberían dar más charlas sobre esa parte de hablar con la gente mayor, de no olvidarlo y de saber que todavía siguen aquí y que no son gente que ya no sirve para nada, que son gente que todavía nos tiene muchísimo que aportar. Pues sí, la verdad es que sí. También, como decía Paco, que anteriormente ellos daban charlas en institutos que estaban financiadas por las administraciones de la Junta, en este caso, porque estaba en Málaga y demás, y que gracias a esas charlas se daban a conocer a la gente joven, como dicen los institutos, y que eso aportaba mucho el saber qué es lo que se hace desde la radio, cómo se hace, y que las personas jóvenes se puedan poner en el lugar de las personas mayores y que puedan saber que juntos se puede hacer mucho y que juntos pueden hacer un trabajo bidireccional y que puede aportar. Entonces, desde aquí, pues sí, un llamamiento a esas administraciones que no le quiten esos recursos, que Paco se quejaba de que se le habían quitado y ya no podría hacer esas charlas que antes hacía y que son tan sumamente necesarias. Sí, Y siempre y cuando que estemos todos unidos y que podamos seguir y aportando con este proyecto y que realmente sirva para esta unión. pues sí, seguro que sí, que hay que buscar pues simplemente eso, saber que no solamente la población actual no va solamente desde los 10 hasta los 40 años, hay más a partir de ahí y hay que ver que no solamente se frena ahí, que hay que seguir ahí y que darnos a conocer más allá de la gente que creemos que no sirve cuando verdaderamente es lo que decimos, que sirven bastante más de lo que creemos.
Pues exactamente, con este proyecto lo que hemos intentado demostrar es que a través de la radio comunitaria, a través de la radio digital, pues se fomenta lo que es la seguridad en las personas mayores mediante una actuación directa como un web actor que se llama, le da ese pilar de seguridad, de salud neurobiológica y neuroplasticidad para poder seguir manteniéndose y combatir esas enfermedades neuronales y otras como lo que es la soledad y demás. Y sobre todo esa seguridad que tanto tú como Alejandro, como persona joven, como cualquier otra persona de la generación puede ayudar siempre. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a demostrar que la radio no tiene edad. Gracias a ti, Verónica. Hasta luego.